La Casa del Relato presenta El último susurro en el asilo. El viento soplaba suavemente entre los árboles cuando Sofía cruzó las puertas de lo que había sido un asilo de locos durante más de un siglo. Ahora, el edificio estaba deshabitado, condenado por los propios horrores que había presenciado. Estaba allí por una razón: investigar. Después de estudiar años sobre la historia oscura de esa institución, un antiguo expediente de una enfermera desaparecida había llegado a sus manos. La mujer había trabajado allí en las últimas décadas de su vida, y se decía que nunca abandonó el asilo, a pesar de que su cuerpo jamás fue encontrado. Sofía era una periodista de investigación, valiente, decidida, y estaba dispuesta a desentrañar los secretos de ese lugar, a pesar de las advertencias. Nadie había sobrevivido una noche en el asilo después de que cerrara sus puertas hace ya más de 50 años, y muchos hablaban de ruidos inexplicables y susurros que venían de las paredes. La gente del pueblo cercano evitaba hablar del asilo, y aquellos que lo hacían hablaban con miedo en los ojos, como si recordaran algo horrible. La primera sensación que Sofía tuvo al cruzar el umbral de la puerta fue extraña, casi como si algo la estuviera observando desde las sombras. No fue una sensación de frío, sino de una presencia, de una mirada que la vigilaba, constante. De pronto, un chillido de una puerta oxidada resonó por el pasillo, y Sofía se detuvo en seco, respirando agitadamente. Las sombras danzaban al ritmo de la luz de su linterna, al igual que los recuerdos perturbadores de todos los relatos que había oído. ¿Era esto lo que había venido a descubrir? Decidió continuar, a pesar de la sensación de que algo la estaba empujando hacia adelante, sin poder detenerla. Solo es el miedo, pensó. Pero pronto se dio cuenta de que no podía distinguir si el miedo era suyo o de algo mucho más antiguo que caminaba con ella. Sofía recorrió lentamente los oscuros pasillos, donde las paredes, de un blanco sucio, daban testimonio del paso de los años. La hospitalidad del lugar se había ido hace mucho, y la descomposición ya se había hecho dueña de cada rincón. La historia del asilo, del maltrato a los internos y los extraños tratamientos experimentales, se grababa en las paredes con una sutileza escalofriante. Aunque todo estaba en ruinas, una suerte de eco se colaba entre las habitaciones, de una manera que no dejaba de perturbarla. De repente, en la distancia, el murmullo bajo de un susurro llegó a sus oídos. «Sofía». Algo le decía. Se detuvo en seco, y la linterna temblaba en su mano. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró la cabeza lentamente, esperando ver a alguien más en los pasillos, pero no había nadie. ¿Lo habré imaginado?, se preguntó. Pero los susurros continuaron, como un eco distante en la desolación. «Sofía, ven a mí». Los susurros se hacían más fuertes. La voz era clara ahora, profunda y raspante. Dando un paso hacia adelante, Sofía sintió una ola de frío que la envolvía, como si la temperatura del aire bajara de repente varios grados. Miró hacia adelante, hacia la vieja sala de estar donde se decía que la enfermera desaparecida había sido vista por última vez. A medida que avanzaba por el pasillo, el aire se volvía cada vez más denso, como si algo lo pesara, como si algo estuviera ahí con ella. Al llegar frente a la antigua puerta de la sala de estar, Sofía dudó. La voz que la había llamado parecía provenir del interior de la habitación, donde todo estaba a oscuras.
Un brillo en la esquina de la habitación llamó su atención. La puerta crujió, pero Sofía no se detuvo. Entró decidida, aunque las voces resonaban más fuertes, las respiraciones más cercanas. Algo dentro de ella le decía que no debía seguir, que debería irse, que no estaba sola en esa habitación. Pero aún así, no podía detenerse. La luz de su linterna iluminó la estancia vacía, pero apenas unos segundos después, notó algo. En el centro de la sala, en el suelo polvoriento, había una figura. Un objeto de madera. Un viejo cuaderno, desgastado, medio enterrado entre escombros. Con manos temblorosas, Sofía se acercó y lo recogió. Al abrir las primeras páginas, una oleada de imágenes, visiones, pareció tomar forma en su mente, y, en el momento en que se sumergió en el cuaderno, comprendió el significado de aquellos susurros. Las páginas del cuaderno, amarillentas y gastadas, estaban llenas de frases desesperadas escritas con una caligrafía que cambiaba de forma con cada página. A medida que las pasaba, Sofía comenzó a entender el horror oculto en esas líneas. Eran las notas de la enfermera desaparecida, escrita en momentos de delirio. Ellos siempre están aquí, nunca se van, decía la primera página. El aire en la habitación parecía volverse más espeso a medida que leía, y los susurros volvieron, más cerca, más insistentes. Pero no eran susurros humanos, eso estaba claro. De alguna forma, las voces parecían emanadas desde las mismas paredes, como si las habitaciones de aquel asilo fueran vivas. Cada palabra que leía aumentaba su desconcierto, y una sensación de terror palpable le envolvía la piel. Son ellos, los pacientes, los espíritus. Dicen que debemos quedar aquí. Quedar y vivir en el silencio. A Sofía le temblaban las manos. Le costaba seguir leyendo, pero algo la empujaba a continuar. ¿Qué había sucedido en este lugar? ¿Qué secretos estaba ocultando la enfermera? Pasó a la siguiente página. La mujer que camina en la noche, nos está buscando. He visto sus ojos. Los he visto en los espejos. Nadie cree lo que está pasando aquí, pero yo lo sé. Ellos ya no descansan, nos buscan sin cesar. Un ruido sobre su hombro la hizo saltar. Sofía giró rápidamente, pero no vio nada, solo las sombras de los escombros moviéndose lentamente. ¿Había algo, o alguien, detrás de ella? Un fuerte golpe resonó desde el otro extremo de la sala, y su corazón casi se detuvo. Al instante, los susurros se detuvieron, como si todo el edificio hubiera tomado una respiración contenida. Sofía, con el cuaderno en mano, se giró hacia la oscuridad al fondo de la sala. Su linterna comenzó a fallar, vacilando en su intensidad. La sombra que había estado acechándola se hizo más definida, moviéndose con lentitud pero de manera inquietante. La voz ahora ya no era susurro, sino un grito bajo, lleno de dolor y desesperación. Sofía, por favor, quítamelo de aquí. Era una voz familiar. Sofía luchó por contener su pánico mientras la figura avanzaba hacia ella, rodeada de una niebla oscura que parecía materializarse de la nada. No era una persona. La figura flotaba, distorsionada, con una mirada vacía y unos ojos enrojecidos como si hubiera sido absorbida por la oscuridad misma. Cuando Sofía intentó dar un paso atrás, algo la detuvo. En la esquina de la sala, una figura más se alzó de las sombras, más clara,
más real. Era la enfermera de la que había leído. Su rostro estaba desfigurado por el miedo y el dolor, y su cuerpo era una marioneta al mando de algo desconocido, una entidad oscura que la controlaba. El cuaderno cayó al suelo mientras Sofía se cubría la boca para evitar un grito. La enfermera levantó las manos lentamente hacia ella, como si quisiera atraparla en un abrazo que la absorbiera en un estado eterno de desesperación. La luz de la linterna comenzó a desvanecerse, como si el edificio se estuviera alimentando de ella. Una última frase apareció escrita en las páginas del cuaderno, incluso antes de que Sofía pudiera verla completamente. Nunca saldrás. Nadie lo ha hecho. El aire alrededor de Sofía se volvió denso y pesado, como si la fuerza de ese antiguo edificio estuviera cobrando vida a su alrededor. Sus piernas temblaban, pero a pesar del miedo y las sombras que la rodeaban, su instinto de periodista la hizo seguir adelante, impulsada por una curiosidad aterradora que ya había superado cualquier sentido de seguridad. Sofía giró hacia la puerta, solo para ver cómo se cerraba violentamente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia el interior de la casa. No podía huir. Sentía que todo el lugar estaba tomando su alma, absorbiéndola lentamente, de forma paulatina, como si cada rincón estuviera hecho a medida para atraerla al infierno. Las sombras comenzaron a moverse por toda la habitación, retorciéndose y cambiando de forma, hasta tomar la figura de personas antiguas, víctimas de los experimentos del asilo. Muchos de sus rostros estaban distorsionados por la locura y el terror, como si, incluso después de la muerte, nunca hubieran podido escapar de la pesadilla que los había tenido prisioneros durante años. Te quedaste, como todos los demás. Nadie va a salir de aquí, murmuró la voz de la enfermera desde la oscuridad. Sofía quiso gritar, pero sus palabras fueron sofocadas por la presión del aire a su alrededor. No podía respirar. Fue en ese preciso momento cuando las paredes empezaron a crujir, y una nueva presencia, aún más poderosa que la anterior, se hizo notar. La forma negra de un espectro surgió del suelo y flotó hacia Sofía, quien no pudo mover ni un músculo. Algo dentro de ella, sin embargo, entendió lo que sucedería a continuación. La mujer del reflejo. De repente, Sofía vio su propio reflejo en las paredes de la sala. Pero no era ella. Su reflejo era una copia oscura, una versión distorsionada que sonreía mientras le susurraba al oído. No hay salida. Este es tu hogar ahora. Sofía estaba paralizada, su mente luchando por comprender lo que veía. ¿Era realmente ella quien se reflejaba en esa oscuridad, o algo mucho peor estaba tomando forma a través de su propio ser? El reflejo le sonreía, pero no con ternura. Era una sonrisa cargada de una maldad ancestral, una burla cruel a su desesperación. Te has quedado demasiado tiempo. Todos los que vienen aquí nunca regresan, murmuró una voz en el aire. Ahora, el susurro parecía provenir de todas partes, de las paredes, del suelo, e incluso de las grietas por donde escapaba la débil luz de la linterna. Sofía intentó hablar, pero su voz se ahogaba en su garganta. No podía entender cómo había llegado tan lejos en su investigación. El asilo, el cuaderno, la enfermera, todo parecía alinearse en un destino macabro del cual ya no había escapatoria. Pero aún con miedo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. No podía dejar que todo terminara aquí, sin saber la verdad. Las voces comenzaron a tomar más fuerza,
como un coro de los sufrimientos acumulados a lo largo de décadas, donde las almas atrapadas de los pacientes parecían cobrar vida, resonando en cada rincón del edificio. Sofía tapó sus oídos, pero los susurros solo se intensificaban. Nosotros estamos aquí, Sofía, decían, y nosotros te tenemos. Te queríamos advertir, pero nunca lo hiciste. Era como si las almas de aquellos internos nunca hubieran tenido un descanso, como si los horrores del pasado continuaran impregnados en esas paredes, buscando ser conocidos. Las voces se volvieron un torrente incontrolable. Pero, en medio de esa tormenta, había una palabra que sobresalía. Sofía. La enfermera había vuelto a hablar, su presencia ahora lo invadía todo. No estaba sola. No estaba, nunca lo estuvo. Un resplandor apareció en el rincón más lejano de la sala. Sofía miró fijamente, intentando entender qué era. Era un reflejo de la figura de la enfermera, pero ahora algo estaba diferente. Sus ojos brillaban con un resplandor malévolo que reflejaba la luz de las antiguas lámparas en los pasillos. La enfermera avanzó hacia ella. Cada paso parecía consumir el aire a su alrededor, pero Sofía sabía lo que tenía que hacer. Tenía que enfrentarse a esto, hacer algo para liberarse. Sin embargo, por más que lo intentaba, sus piernas se sentían como si estuvieran hundiéndose en el suelo, atrapadas por una fuerza invisible. Cuando la enfermera estuvo a su lado, su susurro se transformó en una afirmación brutal. Ellos no lo permitirán. Nosotros no te dejaremos ir. Sofía, con la respiración entrecortada, dio una mirada frenética al cuaderno que aún caía a sus pies. La última página de las notas de la enfermera ya no era más que un vacío, solo líneas garabateadas llenas de horror, como si alguien hubiera tratado de escribir en la desesperación más total. El sacrificio, murmuró la enfermera, y Sofía sintió que la distancia entre ellas se desvanecía, mientras todo el aire a su alrededor se volvía denso y pesado. Sofía comprendió, a duras penas, lo que aquello significaba. No estaba simplemente enfrentándose a una historia, a un misterio. Estaba frente a una maldición ancestral, una de aquellas que no pueden resolverse con curiosidad ni con la luz de una linterna. Esto no se trataba de un periódico ni de una historia de investigación. No era algo que pudiera escribir. Estaba siendo absorbida por el lamento de las almas. Con desesperación, giró rápidamente hacia la puerta de salida. Los ecos y las sombras empezaron a rodearla, atrapándola en cada esquina, como si el asilo la estuviera devorando pieza a pieza. Fue en ese momento cuando vio la forma en el espejo en la pared. Era ella. Pero no estaba sola. Desde el reflejo, cientos de ojos grises la miraban. La misma sombra que la había perseguido dentro de la habitación se mostraba en el vidrio, ahora extendiendo sus dedos como si buscara un lugar en su cuerpo donde hundirlos. Y de repente, comprendió. La espejomanía. El reflejo no era solo un reflejo, sino la trampa donde todas las almas atrapadas estaban, buscando una víctima más, una última oportunidad para arrastrar a otro cuerpo a su maldición eterna. Mientras más lo pensaba, más se fue percatando de que su propia esencia estaba fusionándose con su reflejo, y un grito helado surgió de su garganta al comprender que ya no estaba en control. Un estruendo fuerte, como un último susurro desgarrado de sufrimiento, resonó por todo el edificio. Sofía. Fue todo lo que escuchó antes de que el tiempo se desvaneciera,
y la luz de su linterna parpadeara por última vez. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Si te ha intrigado la historia, suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Hasta la próxima, si es que sobrevives.